Bueno, pues muy buenas noches. Me da gusto que estén aquí otra vez, todos los que se conecten y los que entren y los que vayan a ver este video después. Pero bueno, vamos a seguir con esto del trabajo interior, que es algo padrísimo y algo hermoso que muchas veces no lo comprendemos. Y no lo comprendemos pues debido a nuestro estado interior en el que nos encontramos. Y bueno, nos dice el maestro, nos dice, la vida como un gimnasio psicológico. Psicología, pues es, psico es alma, logos es estudio, es el estudio del alma. Y un gimnasio, pues bueno, es donde nos vamos a ejercitar para hacer nuestra práctica y fortalecer nuestra alma. Cuando examinamos el mundo en que vivimos, podemos verificar el hecho contundente, claro y definitivo de que hay personas que deberían ser felices y sin embargo no lo son. Hemos conocido muchos casos concretos de sujetos que tienen una buena casa, un hermoso auto, una magnífica esposa, hijos preciosos, dinero suficiente y sin embargo no son felices. En cambio, hemos podido corroborar el caso de individuos que están menesterosos, posiblemente humildes, trabajadores de pico y pala que ni gozan de una hermosa mansión, ni tienen más dinero del que se necesita para el diario sustento, ni usan un precioso automóvil último modelo, y sin embargo no son felices en sus hogares, con sus hijos pobres pero limpios, aseados y sus esposas hacendosas y sinceras. Así pues, no es el dinero en sí mismo el que puede darnos la felicidad. Todo depende de la forma en que uno sepa combinar los estados de conciencia con los sucesos o las circunstancias de la vida práctica. Si alguien colocado en magníficas condiciones no está a la altura de las circunstancias, si no sabe combinar inteligentemente los estados de conciencia con el medio en el que se desenvuelve y vive, incuestionablemente será un desdichado. Pero otro, que aunque esté en circunstancias difíciles y sabe combinar los hechos de su vida práctica con sus estados de conciencia, logra bienestar, prosperidad, felicidad, etcétera. Así pues, que se hace urgente comprender la necesidad de vivir de manera sabia. Si queremos un cambio definitivo de las circunstancias que la vida nos da, se hace necesario que tal cambio se verifique primero dentro de nosotros mismos. Si internamente no modificamos nada, externamente la vida, con sus dificultades, pues nos van a sorprender. Ante todo es necesario hacernos dueños de sí mismos. Mientras uno no sepa gobernarse a sí mismo, tampoco podrá gobernar las circunstancias difíciles de la existencia. Cuando contemplamos los diversos acontecimientos de la vida, cuando vemos este orden de cosas, podemos evidenciar que las gentes son verdaderas máquinas que no saben vivir. Si alguien les insulta, reaccionan furiosas. Si alguien les saluda, sonríen dichosas. Resulta muy fácil, en verdad, para cualquier perverso, jugar con las máquinas humanas, ¿no? Así como con Pinocho. Jalemos unos hilitos y veamos cómo reaccionan. Puede hacérseles pasar de la tristeza a la alegría y viceversa, ¿sí? Solo con decirles unas cuantas palabras. Qué fácil les resulta, ¿verdad? Basta con que alguien nos insulte para estar reaccionando, basta que alguien nos dé una palmadita en el hombro para sonreír contentos. No sabemos gobernarnos a sí mismos. Otros nos gobiernan y eso de hecho es algo muy lamentable. Somos incapaces. Y bueno, quería empezar con esto porque pues, realmente todos los que nos encontramos pues estudiando la gnosis se dice que somos los que más la necesitamos. Y bueno, pues nosotros tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos, sin depender absolutamente de nadie, sin estar presumiendo, sin estar evidenciando nuestros logros, y esos los logros son para el corazón. Y quien lo logre comprender y logre tener un corazón en paz, pues entonces encontrará esa felicidad en todo lo que haga en el aquí y en el ahora. Hermes Trismegisto, el gran maestro, es considerado como el padre de la alquimia, que ha tomado de él el nombre de arte hermético. Su origen se remonta al Egipto prefaraónico. Según Salomón, el nombre de Hermes Trismegisto procede del griego y significa literalmente Mercurio, el 3 veces grande, o sustancia regida por los 3 principios celestes y 3 sublunares unidos. Hermes es un nombre genérico de muchos antiguos sabios griegos que trataron de filosofía y de alquimia. Hermes Trismegisto es el nombre de Hermes o Tot,
así T-H-O-T-H, Tot. En su aspecto humano, como Dios, es el más misterioso de los dioses. Como serpiente, Hermes Tot es la divina sabiduría creadora, ya sea como Tot egipcio o Hermes griego. Era el dios de la sabiduría entre los antiguos y, según Platón, descubrió los números, descubrió también la geometría, la astronomía y las letras. La tabla de Esmeralda es un texto clásico atribuido a Hermes Trismegisto. Filósofos alquimistas y aún astrólogos han basado sus conocimientos en este importante legado del viejo mundo. Clemente de Alejandría le atribuye 42 obras o tratados. Desafortunadamente solo se conocen, aparte de la tabla esmeraldina, el Poemander o Pimandro y Asclepios o el discurso de la iniciación. Ambas obras tienen un alto valor iniciático. El Pimandro Hermes recibe las enseñanzas de Pimandro, la conciencia superior o inteligencia soberana y divina. Primero hay que hacer, dice Pimandro, a su discípulo, es desgarrar esas vestiduras que te cubren, esos ropajes de ignorancia, principio y fundamento de la perversidad, cadena de la corrupción, cubierta tenebrosa, muerte viviente, cadáver sensible, sepulcro que contigo llevas, ladrón doméstico, enemigo en el amor, celoso en el odio. Tal es la vestidura del adversario que llevas sobre ti y te atrae hacia abajo, temiendo que la percepción de la verdad y del bien le haga odiar. La maldad de tu enemigo y descubrir los traidores, lazos que se tiende oscureciendo a tu vista, ¿sí? Lo que os resulta a los demás claro, ahogándote en materia, haciendo que te embriagues con infames voluptuosidades, todo en suma, para que nunca oigas lo que tus oídos les conviene oír y para que jamás veas lo que a tus oídos les conviene ver. En este gran texto se especifican 12 imperfecciones que el discípulo se ha de desintegrar en el trabajo de la gran obra. Y estas son en orden sucesivo. Fíjense, la ignorancia, la tristeza, la intemperancia, la concupiscencia, la injusticia, la avaricia, el error, la envidia, los procederes capciosos, la cólera, la temeridad y la maldad. Por la prisión de los sentidos, someten al hombre interior y le hacen esclavo de las pasiones. Poco a poco se alejan de quien Dios mira con ojos de piedad, y he aquí en lo que consiste el modo y la razón de los renacimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no queremos cambiar ni a cañonazos, como nos lo dice el maestro, ¿sí? No queremos cambiar nada de nosotros, creemos que somos perfectos, creemos que nosotros tenemos la razón, creemos que la gente debe de actuar de tal o cual manera a nuestra conveniencia, y eso es un grave error, el cual cometemos todos. ¿Por qué? Porque nosotros venimos aquí solos y nos desarrollamos solos. Y la única fuerza que nos puede ayudar a trabajar en nuestro interior es el amor, pero lejos estamos de conocer el verdadero amor. Cuando nosotros decimos, ay, te amo o estamos enamorados y eso, no confundamos el amor con pasión. La gente vive apasionada. Y esa es la razón, como en la rueda del samsara, de que repetimos. Es como reprobar de año. Repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y no entendemos. Y tristemente, cuando nos vamos a dar cuenta cada uno de nosotros, es cuando llegue nuestro propio juicio final, en el cual ahí veremos las cosas con claridad, porque nos las van a mostrar, y entonces vamos a ver los errores y nos vamos a dar cuenta, o no, y ojalá y sí, tristemente, del tiempo como lo hemos perdido en estupidez y media. Y bueno, pues la invitación es que nosotros trabajemos en nuestro interior y como dice en el templo de Delfos, nocete ipsum, conócete a ti mismo, ¿sí? No a los demás, no criticar a los demás, no juzgar a los demás, no querer que los demás hagan lo que uno quiere que hagan los demás. Nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos, respetar el punto de vista ajeno, pero lo más importante es respetarnos a nosotros, ¿ok? Y entonces en este tiempo, pues vivimos dependiendo del qué dirán, de qué opinan, de todo esto, y entregamos nuestra energía de manera muy estúpida a los demás sin darnos cuenta que esa energía es vital para cada uno de nosotros.
Vamos a ver ahora la visión de Hermes. Un día Hermes se quedó dormido después de reflexionar sobre el origen de las cosas. Una pesada torpeza se apoderó de su cuerpo, pero a medida que su cuerpo se embotaba sin forma determinada, le llamaba por su nombre. ¿Quién eres? Dijo Hermes asustado. Soy Osiris, la inteligencia soberana, y puedo revelarte todas las cosas. ¿Qué deseas? Deseo contemplar la fuente de los seres, oh divino Osiris, y conocer a Dios. Quedarás satisfecho. En este momento Hermes se sintió inundado por una luz deliciosa. En sus ondas diáfanas pasaban las formas encantadoras de todos los seres. Pero de repente, espantosas tinieblas en forma sinuosa descendieron sobre él. Hermes quedó sumergido en un gran caos, húmedo de humo y de un lúgubre zumbido. Entonces una voz se elevó del abismo. Era el grito de la luz. Seguida de un fuego sutil salió de las húmedas profundidades y alcanzó las alturas etéreas. Hermes subió y volvió a ver en los espacios. El caos se dejaba en el abismo. Coros de astros se esparcían sobre su cabeza y la voz de la luz llenaba el infinito. ¿Has comprendido lo que has visto? Dijo Osiris a Hermes, encadenado en su sueño y suspendido entre la tierra y el cielo. No, dijo Hermes. Bueno, vas a saberlo. Acabas de ver lo que es dado desde la eternidad. La luz que has visto al principio es la inteligencia divina que contiene todas las cosas en potencia y encierra los modelos de todos los seres. Las tinieblas en que has sido sumergido enseguida son el mundo material en que viven los hombres de la tierra. El fuego que has visto brotar de las profundidades es el Verbo divino. Dios es el Padre, el Verbo es el Hijo y su unión es la vida. ¿Qué sentido tan maravilloso se ha abierto en mí? Dijo Hermes. Dice, ya no veo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del espíritu. ¿Cómo ocurre eso? Hijo de la tierra, respondió Osiris, es porque el verbo está en ti. Lo que en ti oye, ve y obra es el verbo mismo. El fuego sagrado, la palabra creadora. Puesto que es así, dijo Hermes, hazme ver la vida de los mundos, el camino de las almas, de donde viene el hombre y a dónde vuelve. Hágase todo según tu deseo. Hermes se volvió más pesado como una piedra y cayó a través de los espacios como un aerolito. Por fin se vio en la cumbre de una montaña, estaba oscuro. La tierra era sombría y desnuda, sus miembros parecían pesados como hierro. Levanta los ojos y mira, dijo Osiris. Entonces Hermes vio un espectáculo maravilloso. El espacio infinito, el cielo estrellado lo envolvían en 7 esferas luminosas. De una sola mirada, Hermes vio los 7 cielos escalonados sobre su cabeza como 7 globos transparentes y concéntricos, cuyo centro sideral él ocupaba. El último tenía como cintura la Vía Láctea. En cada esfera giraba un planeta acompañado de una forma, signo y luz diferentes. Mientras que Hermes, deslumbrado, contemplaba esta floración esparcida y sus movimientos majestuosos, la voz dijo, mira, escucha y comprende. Tú ves las 7 esferas de toda la vida. A través de ellas tiene lugar la caída de las almas y su ascensión. Los 7 planetas con sus genios son los 7 rayos del verbo luz. Cada uno domina en su esfera del espíritu en una fase de vida de las almas. El más aproximado a ti es el genio de la luna, el de inquietante sonrisa y coronado por una hoz de plata. Este preside los nacimientos y las muertes. Él desgarra las almas de los cuerpos y las atrae con su rayo. Sobre él, el pálido Mercurio muestra el camino a las almas descendientes o ascendentes, con su caducio que contiene la ciencia. Más arriba, Venus sostiene el espejo del amor, donde las almas por turno se olvidan y se reconocen. Sobre este genio del sol, eleva la antorcha triunfal de la eterna belleza. Más aún, Marte blande la espada de la justicia reinando sobre la esfera azulada. Júpiter sostiene el cetro de poder supremo que es la inteligencia divina. Y en los límites del mundo, bajo los signos del zodiaco, Saturno lleva el globo de la sabiduría universal. Veo, dijo Hermes, las 7 regiones que comprenden el mundo visible e invisible. Veo los 7 rayos del verbo de luz.
del Dios único que los atraviesa y gobierna. Pero, oh maestro mío, ¿en qué forma tiene lugar el viaje de los hombres a través de todos esos mundos? ¿Ves? Dijo Osiris, una simiente luminosa caer de las regiones de la Vía Láctea en la séptima esfera. Son gérmenes de almas. Ellas viven como vapores ligeros en la región de Saturno, dichosas, sin preocupación, ignorantes de su felicidad. Pero al caer de esfera a esfera, revisten envolturas cada vez más pesadas. En cada encarnación adquieren un nuevo sentido corporal, conforme al medio en que habitan. Su energía vital aumenta, pero a medida que entran en cuerpos más espesos, pierden el recuerdo de su origen celeste. Así tiene lugar la caída de las almas procedentes del divino éter, más y más prisioneras de la materia, más y más embriagadas por la vida, se precipitan como una lluvia de fuego que con entremecimientos de voluptuosidad, a través de las regiones del dolor, de amor y de la muerte, hasta su prisión terrestre, donde tú gimes, retenido por el centro ígneo de la tierra, y donde la vida divina parece un vano sueño. ¿Pueden morir las almas?, preguntó Hermes. Sí, respondió la voz de Osiris. Muchas perecen en el descenso fatal. El alma es hija del cielo y su viaje es una prueba. Si en su amor desenfrenado de la materia pierde el recuerdo de su origen, la brasa divina que en ella estaba y que hubiera podido llegar a ser más brillante que una estrella, vuela a la región etérea. Átomos sin vida, y el alma se desagrega en el torbellino de los elementos groseros. A esas palabras de Osiris, Hermes se estremeció porque una tempestad rugiente le envolvió en una nube negra. Las 7 esferas desaparecieron bajo espesos vapores, vio allí espectros humanos lanzando extraños gritos, llevados y desgarrados por fantasmas de monstruos y de animales, en medio de gemidos y de blasfemias sin nombre. Tal es, dijo Osiris, el destino de las almas irremediablemente bajas y malvadas. Su tortura solo termina con su destrucción, que es la pérdida total de la conciencia. Pero mira los vapores que disipan. Las 7 esferas reaparecen bajo el firmamento. Mira de este lado. ¿Ves aquel enjambre de almas que trata de remontarse a la región lunar? Las unas son rechazadas hacia la tierra, como torbellinos de pájaros bajo los golpes de una tempestad. Las otras alcanzan a grandes aletazos la esfera superior, que las arrastra en su rotación. Una vez llegadas allá recobran la visión de las cosas divinas, pero esta vez no se contentan con reflejarlas en el sueño de una felicidad impotente. Ellas se impregnan de aquellas cosas con la lucidez de la conciencia, iluminada por el dolor, con la energía de la voluntad adquirida en la lucha. Ellas se vuelven luminosas porque poseen lo divino en sí mismas y lo irradian en sus actos. Templa pues tu alma, oh Hermes, y serena tu espíritu oscurecido, contemplando esos vuelos lejanos de almas que remontan las 7 esferas. De ahí se esparcen como hacen las chispas. Porque tú también puedes seguirlas, basta quererlo para elevarte. Mira cómo ellas se enjambran y describen coros divinos. Cada una se coloca bajo su genio preferido, algunas se remontan hasta el Padre, entre las potencias ellas mismas, porque ahí donde todo acaba, todo comienza eternamente. Y las 7 esferas dicen juntas: sabiduría, amor, justicia, belleza, esplendor, ciencia e inmortalidad. A través del tiempo, muchos de estos textos sagrados que contienen grandes verdades cósmicas y del espíritu desafortunadamente se han perdido, han sido cambiados, rechazados o adulterados. Sin embargo, para bien del inquieto buscador de estas realidades, aún podemos escudriñar en la sagrada gnosis los secretos del universo. Y aquí hay una oración que está muy bonita y dice: soy Tot, señor de los 2 cuernos de la luna. Mi escritura es perfecta y mis manos son puras. Detesto el mal y aborrezco la iniquidad. Fijo con mis escritos la justicia divina. Soy el pincel que utiliza el Dios del universo. Soy el maestro del derecho y de la lealtad, el Señor de la verdad y de la justicia, el que destruye la mentira y afirma la verdad ante los dioses.
Y esto está en el libro de los muertos egipcios. Este es un himno. Como podemos ver, bueno, les platico esto porque no está escrito nada más así en libros del maestro y en todo esto. Toda esta enseñanza la han tenido los egipcios, los griegos, los mayas, los toltecas, etcétera, 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 en todo el planeta. Y si ustedes se ponen a ver, pues nosotros somos, como bien dice el maestro, somos el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, que creemos que sabemos y ni siquiera tenemos idea y no sabemos de qué sabemos. Entonces, llevo ya algunos años aquí en la Gnosis, llevo pues por curiosidad, entramos también porque pues buscamos algo en nuestro interior que nos lleve. Pero si nosotros de verdad no cambiamos, no hacemos prácticas, no visualizamos o nos visualizamos con la divinidad y nos visualizamos en ese sentido, pues vamos a seguir perdiendo, no el tiempo, vamos a perder vida tras vida, tras vida, tras vida, son oportunidades. Es como si hacemos primaria. De hecho, fíjense, la escuela está muy hecha como, o sea, el sistema educativo está muy copiado de cómo es el trabajo interior. Maternal, kinder, prepri, primaria, secundaria, y luego elegimos una carrera, nos hacemos maestros, etcétera. Nosotros es como si reprobáramos o repitiéramos kinder miles de veces. ¿De verdad les gustaría seguir repitiendo kinder miles de veces? ¿No? Y además es como el irnos a los mundos inferiores, es como no nada más reprobar de año, sino ser expulsados. Y eso, pues hagan de cuenta que la conciencia, pues es la inteligencia que tenemos. Nosotros tenemos solamente el 3%, cuando mucho, más en estos tiempos, de conciencia despierta o de inteligencia. La mayor parte de los humanos. Y no se excluyan y se sientan superiores a los demás, ¿sí? Todos, la mayoría, si estamos en este plano, tenemos el 3%, cuando mucho, de conciencia despierta. Eso nos indica que tenemos la conciencia dormida. Si nosotros nos damos cuenta de verdad y estas enseñanzas que nos transmite y nos da el maestro, y yo como poste indicación se las transmito a ustedes y a mucha gente en general, a la gente que me rodea, porque mi tema pues es gnóstico completamente, o sea, trato de verle la gnosis en todos los sentidos, en reuniones, en salidas, en trabajo, en todo hay aprendizaje. Pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué pasa? Pues que nos vamos a seguir durmiendo aún más la conciencia. Y la decisión, pues, es individual, ¿no? De cada uno. En qué vamos a gastar o en qué tiramos nuestra energía. Entonces, la invitación y este tipo de pláticas, pues, es para que veamos y para que sepamos que, pues, no nada más en los libros, sino están en otros libros y en otras culturas toda esta que es la misma enseñanza. La explotación del hombre por el hombre. La vida surgió en el planeta Tierra hace muchas trillonadas de años, en el casquete polar del norte, en la isla sagrada que otrora estuviera situada en la región ecuatorial. El eje de nuestro planeta Tierra está sometido a una mudanza periódica, por virtud de la cual cambia de un modo considerable la posición de los polos y del ecuador al cabo de los siglos, acarreando a su vez alteraciones profundísimas en la climatología, capaces de explicar por sí solas los fenómenos glaciares, o sea, esos periodos singulares que evidencia la geología y durante los cuales los países meridionales de Europa y norte de África, por ejemplo, han estado cubiertos de nieves perpetuas, como hoy los casquetes polares durante millones de siglos, mientras las regiones árticas de Groenlandia, Norteamérica, Siberia, Spitsberg, etc., han gozado de una temperatura tropical que hoy ha puesto fuera de duda la paleontología. La revolución de los ejes de la Tierra ya está demostrada. Los polos de hoy fueron el Ecuador de ayer. Podemos darnos el lujo de reírnos de las teorías de Darwin y del protoplasma de la ciencia materialista,
pero sería estúpido burlarnos de la primera raza humana, de esa raza protoplasmática original, surgida de algunos de entre la cuarta dimensión. Algunos sabios excepcionales han podido verificar por sí mismos, estudiando antiquísimos documentos secretos, que la primera formación económico-social fue el régimen económico-espiritual de la comunidad primitiva, un régimen maravilloso que duró muchos millones de años. La raza protoplasmática del casquete polar del norte nada tuvo de salvaje ni de semisalvaje. La raza original primitiva surgió de entre el seno fecundo de la cuarta dimensión, armada con formidables poderes psíquicos, mediante los cuales se convirtieron en verdaderos reyes de la naturaleza. Los tontos científicos materialistas de esta época desastrosa en que vivimos, al estudiar los restos fósiles de las razas primitivas europeas de la Edad de Piedra, lanzan conjeturas estúpidas, sin saber que dichas razas cavernarias no marcan un principio, sino un final. Pues esos hombres fueron los últimos vestigios ya degenerados de la cuarta raza, que un día brilló gloriosa en el sumergido continente Atlante. El hombre primitivo original del casquete polar del norte no necesitó jamás descubrir el fuego. Lo conocía por instinto y lo sabía usar de manera inteligente. El hombre original primitivo jamás inventó el arco y la flecha. Los autores de este invento fueron los hombres de la tercera raza, los gigantescos habitantes de ese gran continente que existió en el Océano Pacífico y que se le conoció con el nombre de Mu, y más tarde el de la Lemuria. La agricultura es anterior a la cacería. Los lemures fueron fundamentalmente agricultores y los atlantes básicamente cazadores. No es cierto el concepto aquel de que el desarrollo de la caza dio lugar al surgimiento de la ganadería primitiva. Los lemures no se dedicaron fundamentalmente a la cacería y sin embargo fueron pastores de rebaños. La ganadería primitiva es anterior a la cacería. Los atlantes y lemures domesticaron a los animales antes de que la cacería se desarrollara en el mundo. La agricultura ha tenido siempre sus altas y sus bajas. El empleo de las bestias como fuerza de tiro hizo desde los tiempos primitivos más productivo el trabajo del agricultor. Millones de años antes de la consabida edad de la piedra, los atlantes y lemures aprendieron a reemplazar las bestias con maquinaria agrícola. Las relaciones de producción en las sociedades primitivas fueron siempre el resultado de las relaciones sociales y espirituales. Los instrumentos de trabajo en las tribus campesinas de la Lemuria fueron siempre propiedad colectiva. Los instrumentos de trabajo de los hombres que habitaron en las ciudades lemures a veces fueron propiedad colectiva, a veces propiedad individual. Los instrumentos de trabajo de las comunidades lemures y atlantes fueron millones de veces más perfectos que los que poseemos ahora en este siglo XX. Si el hombre primitivo hubiera sido tan débil e indefenso como lo pintan los fanáticos imbéciles del materialismo histórico, habrían sucumbido en la lucha desigual contra las fieras y la naturaleza. De muy poco o de nada le habría valido su sistema de vivir en tribus o en grupos. Permítanme un segundo. En toda tribu fue siempre posible la administración colectiva de los productos de caza, pesca, comida, etc. Mientras el cacique, el gobierno supo respetar las cosas, la hacienda de la comunidad, pero cuando el gobierno se apodera de las riquezas de la comunidad, tal sistema falla lamentablemente. En la sociedad primitiva, el trabajo fecundo y creador creaba ricos excedentes debido al sistema de cooperación simple, es decir, muchas personas ejecutaban un mismo trabajo. Ahí no había explotación del hombre por el hombre y los miembros de la tribu se repartían los alimentos entre todos sin problema alguno. Es radicalmente falso asegurar que el hombre viene del mono. La verdad de este asunto es que el mono es hijo del hombre, un resultado, una consecuencia de una mezcla del hombre con ciertas bestias de la naturaleza. Los hombres y las mujeres siempre se han agrupado para el grupo conjunto mucho antes de que se formara la hacienda. Es claro que en principio solo se agrupaban
para el trabajo los miembros de la tribu, las gentes unidas por vínculos de parentesco. Al perfeccionarse los medios de trabajo, surgió en los grupos la división natural del trabajo. Los trabajadores más hábiles, más inteligentes, con mayores capacidades técnicas, hoy como ayer, como hace 18 millones de años, pudieron manejar maquinaria agrícola, herramientas complicadas, mientras los menos hábiles continuaron con trabajos sencillos. La división del trabajo ha existido en todos los tiempos porque siempre han existido diversas clases de trabajo: agricultura, ganadería o pastoreo, cacería, trabajos manuales variados, diversas industrias, etc. La división entre tribus agrícolas y tribus pastoras existe todavía hoy como hace 20 o 30 millones de años atrás. En las selvas profundas del Amazonas y del África viven muchas tribus, unas dedicadas a la agricultura y otras a la ganadería o cacería. La división social del trabajo siempre ha existido y es tan antigua como la humanidad. Hoy como ayer, en todos los tiempos, la división social del trabajo eleva la productividad del mismo. En todo país, en toda comunidad, existe siempre cierto exceso, cierto excedente de algunos productos y demanda de otros. Esto siempre ha creado las bases para el intercambio comercial. En todos los tiempos, en todas las edades, los hombres tuvieron ciclos de evolución y ciclos de involución, de civilización y de barbarie. Y una y otra vez, después de cada edad de piedra, aprendieron a fundir los metales y a fabricar instrumentos, armas, vasijas de hierro o de bronce. Los distintos ramos industriales de la humanidad actual existieron en formas más avanzadas en los continentes sumergidos de la Atlántida y de la Lemuria. A todas luces, resulta claro que el progreso de las fuerzas productivas eleva siempre la capacidad productiva del hombre y hoy como ayer le proporciona siempre más artículos de consumo. El trabajo colectivo creó el capital colectivo, el trabajo individual creó el capital individual. El crecimiento del capital individual estableció de hecho la diferencia entre ricos y pobres. Y aquí tenemos otra parte, bueno, la explotación del hombre por el hombre. Al progresar las fuerzas productivas, el individuo acumuló y entonces compró esclavos para su hacienda. Dio empleo a otros sujetos, se hizo amo y señor. Así fue como apareció sobre la faz de la tierra la explotación del hombre por el hombre. Y aquí hay, bueno, dice, un día Ibrahim Adam intentó entrar en un baño público. El encargado del baño le detuvo y le pidió el dinero de la entrada. Él bajó la cabeza y admitió que no tenía dinero. El encargado contestó: si no tiene dinero, no puede entrar al baño. Ibrahim Adam gritó y cayó al suelo llorando amargamente. Algunos transeúntes se pararon para tratar de consolarle. Uno incluso le ofreció dinero para entrar al baño público. Ibrahim dijo: no lloro porque no me hayan dejado entrar en el baño. Cuando el encargado del baño me pidió el dinero de la entrada, me acordé de algo que me ha hecho llorar. Si en este mundo no se me permite entrar al baño a menos que pague, ¿qué esperanzas tengo de que se me permita entrar al paraíso? ¿Qué tal la reflexión, eh? ¿Qué me ocurrirá cuando me pregunten qué buenas obras traes contigo? ¿Qué has hecho para que merezcas entrar al paraíso? De la misma forma en que se me impidió entrar al baño, por no poder pagar. Ciertamente se me impedirá entrar al paraíso si no tengo buenas obras en mi haber. Por eso lloro y me lamento. Al reflexionar sobre sus propias vidas y obras, todos los que estaban presentes se echaban a llorar con Ibrahim. Y bueno, pues estos son temas preciosos, temas que de verdad hay que reflexionar y darnos cuenta de la pobreza interior en que vivimos. De verdad, pídanme libros, investiguen, hagan sus prácticas. El crecimiento tiene que ser así tremendo. Yo les he comentado, a mí, por ejemplo, la música arrítmica no me gusta. Y no me gusta mucho, o sea, desde hace tiempo. ¿Por qué? Porque me roba la energía a mí en lo personal, ¿sí? Entonces, ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco
de las cosas que a cada uno de ustedes con lo que están vibrando. No se puede juzgar a nadie. Todos tenemos la libertad de elegir lo que a cada uno, ¿sí?, nos conviene de acuerdo a nuestro interior. Entonces, vibrar en conflicto, vibrar con problemas, con chismes, con todas esas cosas, pues ahora sí que cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de elegir por dónde nos movemos. Y aquí no se le va a juzgar a nadie ni se le juzga a nadie. Simple y sencillamente lo único que se pide es el respeto a uno y nosotros respetar a los demás. Y pues bueno, ¿quieren otro capítulo? Podemos leer otro capítulo, pero bueno, este capítulo vamos a leer una parte a ver qué tal de comprensión nos va. Vamos a tocar el Pistis Sophia. A través de los estudios antropológicos gnósticos, se ha podido verificar que todas las grandes civilizaciones serpentinas del pasado siempre rindieron culto a lo divinal. Cada una de esas extraordinarias culturas alcanzaron un alto grado de desarrollo científico, artístico, filosófico y espiritual. Todos los cultos antiguos han intentado conducir al hombre a la única gran verdad, y es que en realidad solo existe una sola religión única y cósmica, una sola religión. Esta religión asume diferentes formas religiosas según los tiempos y las necesidades de la humanidad. Y es de esto que resulta asombroso la enorme similitud simbólica y teológica de todas las formas religiosas. Es importante señalar que en cada civilización y para cada religión existe un libro sagrado o Biblia. Se sabe, por ejemplo, que para los budistas es el Bhagavad Gita, para los musulmanes el Corán, para los taoístas el Tao Te Ching, para los mayas el Popol Vuh, para los gnósticos es el Pistis Sophia. El libro sagrado de la Pistis Sophia, algunos se lo atribuyen a los ofistas, a los valentinianos, a Jesús y sus discípulos, y que todos los historiadores gnósticos esotéricos han querido develar, en su mayoría, han desencarnado antes de hacerlo. Entre ellos se encuentran Epifanio, Tertuliano, Clemente de Alejandría, uno de los obispos cristianos con más dones sobre el esoterismo, Irineo, Hipócrates y recientemente el maestro Arnoldo Krum Heller, Huiracocha. Y por último, el gran sabio y escritor esoterista, filósofo y antropólogo gnóstico contemporáneo, el venerable maestro Samael Aun Weor, que también no alcanzó a terminar su develación. Se encontraba realizando su trabajo de interpretación y develación hasta el capítulo 91, cuando ocurrió el quebranto de su salud y lo llevó a la muerte. El Pistis Sophia es el libro sagrado para los gnósticos, es la Biblia gnóstica, es el libro cumbre de todas las doctrinas gnósticas y se divide en 148 capítulos. Los textos originales de este libro sagrado y que sirvieron de base en los primeros siglos están en lenguaje copto. Se halló en el subsuelo de Egipto, en la tierra de los faraones. Por aras del destino, los textos originales griegos del libro sagrado de la Pistis Sophia, y cuya antigüedad se remonta al siglo III, desaparecieron y no se han podido encontrar. Solo se tiene el manuscrito saídico, que es una traducción de los textos primitivos. La Pistis Sophia se publicó en latín en el año 1851 por Schwarze y Petermann, con un código de la ciudad de Londres llamado Askeniano. Su nombre en latín es Opus Gnosticum Valentino Adjudication Est. La Pistis Sophia contiene todas las palabras del adorable Salvador del mundo, el Cristo Jesús. Fue escrita por los apóstoles vertiendo en él todas las instrucciones esotéricas crísticas que Cristo Jesús le diera en el Monte de los Olivos y en otros lugares santos. Este libro sagrado se había venido conservando en secreto durante muchos siglos. En esta obra maestra se encuentran antiguas y sagradas enseñanzas en el sentido más completo de la palabra, capaz de transformar al ser humano. La Pistis Sophia es la enseñanza secreta del gran Kabir Jesús el Cristo, quien vino a traernos la doctrina del Cristo íntimo, la doctrina del ser. Las enseñanzas contenidas en este libro sagrado son altamente simbólicas, llevan un mensaje dirigido a la conciencia,
Dicho mensaje se oculta bajo el ropaje del lenguaje simbólico del centro emocional e intelectual superior. Ese lenguaje simbólico es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas. Por tal motivo, si se lee este libro en forma literal o a la letra muerta, o como quien lee las columnas de un periódico, caen los absurdos más terribles. Para su correcta interpretación y comprensión se requiere del desarrollo de ciertas facultades latentes en el ser humano. Y es precisamente uno de los objetivos de estas enseñanzas. La forma simbólica del escrito es develada de acuerdo a las traducciones gnósticas por el venerable maestro Samael Aun Weor. En este grandioso libro sagrado se encuentra una didáctica precisa para lograr una transformación radical. Explica sobre cómo rescatar la herencia perdida a causa de haber comido del fruto prohibido, por haber violado el sexto mandamiento de la ley de Dios y que dice, no fornicar, es decir, por haber hecho mal uso del sexo. Trata cómo o de qué manera podemos nosotros reincorporarnos a la luz. Explica lo que es el obstinado ego o los daños que éste han venido produciendo a la humanidad e indica cómo eliminarlo para que las almas alcancen el sendero de la liberación total, es decir, la didáctica completa para la redención de las almas. Pistis Sofía alegoriza al alma anhelante, es el alma humana. Desde el punto de vista semántico, pistis es poder, Sofía significa sabiduría, el poder de la sabiduría. ¿Sí? Vale decir, el poder y la sabiduría de la luz, lamentablemente atrapada por el obstinado ego. El obstinado ego pluralizado es todo ese conjunto de errores, vicios y defectos de tipos psicológicos, tales como la ira, la lujuria, la codicia, la envidia, el orgullo, la pereza y la gula, que moran en nuestro interior y que lamentablemente tienen embotellada la conciencia o a la alma humana. Es importante hacer una clara diferenciación entre Sofía y la razón subjetiva del intelecto. Sofía es la razón objetiva del ser, es conciencia despierta y la razón subjetiva es producto del ego. El ego es tinieblas y Sofía es la luz. En la mente interior se encuentra Sofía, la divina sabiduría basada en la experiencia viva y directa de eso que es lo real. Piscis Sofía, la divina sabiduría, poder, se halla latente dentro de cada uno de nosotros, en nuestro universo interior. Solo con la muerte del ego podremos alcanzar el poder y la sabiduría para convertirnos en amos y reyes de la naturaleza. Piscis Sofía, el alma anhelante, el alma humana o conciencia es valiosa. Es una gema preciosa que anhela la libertad, anhela la luz, el poder y la sabiduría que el obstinado ego tiene atrapada. El alma solo puede ser ayudada y liberada de entre las tinieblas del obstinado ego con el auxilio de una fuerza superior a la mente. Afortunadamente existe en nuestro interior esa fuerza de tipo superior capaz de eliminar de nuestro interior cualquier defecto previamente comprendido en todos los recovecos de la mente. Morir en la cruz y mediante el fuego sagrado es necesario para alcanzar el verdadero arrepentimiento. La cruz es un símbolo alquímico muy antiguo. La cruz es el símbolo de la doctrina del fuego. La doctrina de la luz enseñó que la redención del género humano se encuentra muriendo en la cruz y mediante el fuego sagrado. Enseñó los tres factores necesarios para alcanzar la liberación final, los cuales se encuentran ocultos bajo el sentido simbólico de sus parábolas. Cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? Significa dar muerte al obstinado ego pluralizado, es morir en uno mismo. Tomar la cruz es el trabajo con el fuego, con el INRI, Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Con el fuego se quema al ego y también se fabrican ciertas estructuras corpóreas para llegar al nacimiento segundo. Según al Cristo es el tercer factor, es el sacrificio por la humanidad. Es estar dispuestos a hacer lo que Él hizo, dar hasta la última gota de sangre, entregando sus enseñanzas crísticas para el bienestar y beneficio de los demás en forma desinteresada.
La Pistis Sofía, poder, sabiduría, es pues la Biblia gnóstica, lo más grande y sagrado, entrega un mar de sabiduría. Este grandioso libro sagrado es una obra artística, ya que enseña la manera de cómo cultivar y desarrollar internamente la verdadera belleza del alma y del espíritu. Es también filosófico, porque entrega un mensaje, una orientación, una enseñanza dirigida siempre a la conciencia del ser humano y busca siempre, mediante la reflexión serena, elevar al hombre a las cumbres del real ser, lo divino que hay en cada criatura humana. Además es altamente científico porque entrega el conocimiento de la ciencia pura, que nada tiene que ver con las teorías, conceptos, hipótesis o utopías. El gnóstico científico tiene, o el gnosticismo científico tiene sistemas diferentes para la investigación. Tiene disciplinas especiales que permiten al ser humano poner en actividad ciertas facultades latentes en el cerebro, ciertos sentidos de percepción completamente desconocidos para la ciencia materialista y que permiten verificar por sí mismos todas las interrogantes del ser humano. La ciencia pura es experiencia directa, experiencia vívida y real. La ciencia pura es ética superior, análisis puesto al servicio del ser. Ciencia pura como la gran obra, la ciencia de los alquimistas medievales, la ciencia pura como la que utilizó Jesús, el Cristo, para realizar milagros o prodigios. Es superlativamente místico, ya que enseña cómo lograr el religare. Religión proviene del término religare, es decir, el objetivo fundamental de este libro sagrado y de todo principio religioso es el religare, volverse a unir con su propia divinidad, regresar al punto de partida original, al ser de la filosofía experimental. Querer dar a conocer todo un mar de sabiduría contenida en esta Biblia gnóstica en tan poco tiempo es más que imposible, por lo que solo estudiándola y vivenciándola encontraremos en ella el elixir de larga vida, el principio y el fin, el alfa y el omega, que muchos sabios filosóficos y científicos no han podido encontrar. Dijo el imam Ali Ra, recordar a Alá es mi capital. La razón y la lógica legítima son la raíz de mi existencia. El amor es el fundamento de mi vida. El entusiasmo es mi vehículo. La contemplación de Alá es mi compañera. La fe es la fuente de mi poder. El dolor es mi amigo. El conocimiento es mi arma. La paciencia es mi ropaje y mi virtud. La sumisión a la voluntad divina es mi orgullo. La verdad es mi salvación. El culto es mi hábito y la oración, el reposo de mis ojos y la paz de la mente. Y bueno, pues con esto acabamos, 21-21. Pongo pausa y platiquemos.